Alguna vez fue el orgullo de Durango, una voz que silenciaba multitudes y una sonrisa que llevaba el alma de México. Pero hoy, Lorenzo de Monteclaro, el hijo de Cuencamé que se convirtió en leyenda, vive una vida que pocos podrían imaginar. Detrás de la fama y las canciones, había un hombre devoto a una sola mujer, Rosa María, su esposa y compañera de toda la vida. Cuando ella falleció, él solo dijo 4 palabras: mi compañera, mi todo. Desde ese día, su mundo nunca volvió a ser el mismo. Ahora, con casi 90 años, el rey del sax norteño pasa sus días rodeado no de fans, sino de silencio, y de recuerdos que se niegan a desvanecerse. ¿Qué fue realmente de Lorenzo de Monteclaro? ¿Y cómo vive una leyenda cuando la música se detiene? Quédate con nosotros. Esta es la historia no contada y conmovedora de un hombre que alguna vez cantó para el pueblo, y que ahora vive solo por los ecos de su pasado. Según los habitantes más antiguos de Cuencamé, Durango, Lorenzo era un muchacho delgado que cantaba en los campos mientras ayudaba a su padre con las cosechas. En aquel entonces se le conocía como Lorenzo Hernández Martínez, pero el mundo pronto lo conocería como Lorenzo de Monteclaro, una leyenda viva del sax norteño. Su nombre artístico no fue idea de productores ni de publicistas. Surgió de manera natural, durante una de sus primeras apariciones en la radio en los años 50, cuando un locutor lo presentó diciendo: «Damas y caballeros, caballeros, con ustedes Lorenzo de Monteclaro, porque su voz es tan clara como una montaña». El nombre quedó grabado, sonando como el título de una novela ranchera llena de pasión y coraje. La historia de Lorenzo no comenzó en alfombras rojas ni en estudios de grabación, sino en un pequeño concurso amateur transmitido por la estación XCDN en Torreón. No ganó, pero su voz cautivó tanto que pronto lo invitaron a cantar en ferias, jaripeos e incluso bautizos. El joven ya tenía estrella. Solo le faltaba la corona. No fue fácil. En una época en la que la música ranchera y norteña era vista como canciones de cantina, Lorenzo se mantuvo firme. Su sueño era llevar su voz más allá de las montañas y directo al corazón de su gente. Paso a paso, construyó su estilo único, una mezcla de acordeón, saxofón y bajo sexto, un sonido que muchos intentarían imitar, pero que nadie lograría igualar. Su primera oportunidad en la radio llegó cuando tenía apenas 18 años. Solía decir: «Quería cantar, así que fui y lo hice». Algunos cuentan que un productor quiso cambiarle el nombre, diciendo que Monteclaro sonaba demasiado rústico, pero con su orgullo norteño, Lorenzo se negó. «Ni maíz, paloma», respondió riendo. Su nombre se quedaría porque venía del pueblo. Pero cantar bonito era una cosa, y crear un nuevo sonido era otra. Y eso fue precisamente lo que Lorenzo hizo, casi sin darse cuenta. Mientras otros se mantenían fieles al mariachi o al acordeón tradicional, él se atrevió a incorporar el saxofón a la música regional mexicana. Ese experimento dio origen al estilo norteño con sax, crudo, lleno de alma y de carácter, un sonido que pronto conquistó todo el norte. Su ascenso no fue sencillo. Sin disquera, sin representante y sin formación académica, Lorenzo construyó su carrera a base de perseverancia. «No había escuelas para esto», decía. «Solo canté lo que sentía». Poco a poco, el público creció. Primero 100 personas, luego cientos más, hasta que los salones de baile no daban abasto. La gente quería corridos, quería desamor, quería verdad, y Lorenzo se los dio todo, con su saxofón y con el alma. Finalmente, una pequeña disquera fronteriza lo descubrió durante una presentación en Chihuahua y le ofreció grabar su primer disco. Su sencillo debut, El Caminante, no rompió récords, pero le abrió todas las puertas. Y en 1973 llegó El Ausente, una canción tan poderosa que no necesitó promoción para volverse inmortal. La canción se convirtió rápidamente en un himno para los migrantes, hombres y mujeres que cruzaban la frontera
y encontraban consuelo en la voz de aquel caballero de bigote espeso que cantaba sobre la nostalgia y el desarraigo. Lorenzo solía bromear, medio nostálgico. Bueno, eso fue por allá en el 68. Tendría como 58 cuando la grabé. Fíjense qué ausente este ausente. Desde ese momento, su música nunca dejó de sonar, ni en los rodeos, ni en las radios regionales. Cada disco llevaba su fórmula inconfundible, un corridazo poderoso, una ranchera desgarradora y una canción con ese tono áspero y polvoriento que solo él podía dominar. Mientras otros cambiaban con la moda, Lorenzo se mantuvo fiel a sus raíces. Nunca se quitó el sombrero, nunca dejó las botas, y jamás traicionó el sonido que lo levantó de los campos de Durango hasta los escenarios de los inmigrantes en Los Ángeles, Phoenix y Chicago. Las giras eran largas, los hoteles baratos, pero nada lo detenía. Cuando una vez le preguntaron por qué aún viajaba en camión en lugar de avión, sonrió y respondió: «La música del pueblo se canta con los pies en la tierra». Así era Lorenzo, firme, humilde y siempre en sintonía. A finales de los años 70 ya era más que un cantante. Era un símbolo. Su voz llenaba las ondas radiales, sus discos se vendían en los mercados y sus presentaciones se sentían como auténticas fiestas patronales. Lo que lo distinguía era su valentía. Mientras otros jugaban a lo seguro con canciones románticas, Lorenzo se adentró en el terreno peligroso y verdadero de los corridos de contrabando, historias de frontera, traición y destino, cantadas con el corazón sin miedo. Uno de los álbumes más memorables de Lorenzo fue Los Mejores Corridos de Contrabando, 1980, lleno de canciones que difuminaban la línea entre la verdad y la leyenda. Cada tema tenía ese ritmo inconfundible, el saxofón y el sabor norteño que definieron su estilo. Pero no todos lo aprobaron. Algunas estaciones de radio prohibieron su música por promover la ilegalidad, mientras que los críticos lo acusaban de glorificar a los forajidos. Lorenzo, sin embargo, siempre se mantuvo firme. «Yo no invento», decía, «solo canto lo que la gente cuenta». Esa honestidad cayó a sus detractores y fortaleció su conexión con el público que se veía reflejado en sus historias. Su carisma pronto llegó al cine mexicano. Durante la época dorada de las películas de acción, llevó su música y su porte a la gran pantalla, protagonizando títulos como Cuando caí de la nube, 1974, Tierra sangrienta, 1979, Las tres tumbas, 1980, y Pistoleros famosos, 1981. No solo cantaba, también actuaba con la pistola al cinto, el ceño fruncido y la voz imponente. El público lo adoraba. Sus películas, aunque nunca ganaron premios, llenaban las salas con historias de honor, traición y destino, siempre acompañadas por el sonido de un corrido. Mientras otros perseguían las tendencias del pop, Lorenzo se mantuvo fiel a sus raíces, los corridos, el cine y su inseparable sombrero. Y detrás de ese gran sombrero había una constante: Rosa María Flores Rivera, su esposa, confidente y madre de sus hijos. La mujer que lo mantuvo con los pies en la tierra a pesar de la fama, el cansancio y los caminos largos de las giras. Durante 60 años, Rosa María, el amor de la vida de Lorenzo, permaneció a su lado. Su matrimonio, bendecido con 5 hijos, duró más de medio siglo, un milagro poco común en el mundo de la música regional mexicana, donde la fama y la tentación suelen destruir familias. Cuando Lorenzo empezó a llenar ferias y palenques, las admiradoras no faltaban. Su voz ronca, sus trajes de charro ajustados y su encanto discreto atraían miradas, y con ellas llegaron los inevitables rumores, breves romances con actrices, encuentros susurrados con locutoras de Monterrey. Nada se comprobó, pero en el mundo del espectáculo, el chisme corre más rápido que una melodía en el aire. Lo que sí fue siempre cierto fue su devoción por su hogar. Evitó los escándalos,
Se mantuvo alejado de los titulares de farándula y habló de su esposa con respeto en cada entrevista. Para él, Rosa María y sus hijos eran su mayor orgullo. Entre ellos destacaba su hijo menor, Ricardo de Monteclaro, quien siguió los pasos de su padre como baterista, manteniendo viva la herencia musical familiar, sombrero, botas y todo. Su historia de amor podría haber sido escrita para el cine. Rosa lo conoció cuando él aún luchaba por hacerse un nombre y permaneció junto a él en cada dificultad, desde los hoteles baratos en giras polvorientas hasta las alfombras rojas y las noches de premiación. Juntos formaron una familia, cuidaron su rancho y construyeron una vida basada en la lealtad y el amor. Lorenzo de Monteclaro fue más que un cantante, era un emblema viviente del norte de México. No necesitaba anuncios ni redes sociales, el boca a boca bastaba. Cada vez que en una pequeña cantina alguien susurraba «Ahí viene Lorenzo», la celebración comenzaba, ya fuera en Durango, Sonora, Texas o California. El hombre tenía un imán, y de ese imán colgaban sombreros, botas y hasta trompetas. Pero detrás del artista siempre estaba el ranchero, un hombre humilde que jamás se alejó de sus raíces. A pesar de la fama, permaneció fiel a la tierra. Compró un rancho en Durango, crió caballos, construyó establos e incluso tenía un gallinero que, según los rumores, servía más para inspirarse que para cocinar. Solía decir que entre los animales y la tierra mojada encontraba sus mejores versos. Donde huele a establo, bromeó una vez, también huele a inspiración. Las giras internacionales se convirtieron en el alma de la carrera de Lorenzo. Para los años 80, cruzar la frontera era tan rutinario para él como salir de su propia casa. Su agenda era implacable. Se presentaba en México de lunes a miércoles y en Estados Unidos de jueves a domingo. Y no tocaba en lugares pequeños. Lorenzo llenaba salones de baile, ferias de migrantes, rodeos tejanos y fiestas patronales donde los fans le arrojaban de todo, desde flores hasta sostenes con números de teléfono. Una de sus anécdotas más famosas ocurrió en un concierto en Chicago, cuando se le rompieron los pantalones a mitad de la canción Pídeme la luna. Sin perder el ritmo, siguió cantando e improvisó. Se me rompieron los pantalones, pero no el corazón. Así era Lorenzo, inquebrantable, humilde y encantador. Lo que más amaba de las giras no era el aplauso, sino la gente. Se sentaba con los trabajadores migrantes en las bancas, tomaba café con las damas de los clubes de fans y desayunaba con su equipo. A pesar de su fama, nunca se comportó como una estrella, aunque todos lo trataban como tal. En cada ciudad, los admiradores esperaban su llegada como si fuera una fiesta. En Phoenix tuvo que cantar la misma canción 3 veces porque el público no lo dejaba ir. En Dallas, una familia llevó un retrato suyo bordado a mano. Y en Los Ángeles, un fan anciano le pidió que firmara su brazo, para luego tatuarse la firma. Ese era el tipo de cariño que inspiraba. Cuando la gente piensa en íconos prolíficos de México, vienen a la mente nombres como Juan Gabriel, Vicente Fernández o Joan Sebastián. Pero pocos saben que Lorenzo de Monteclaro grabó más discos que años ha vivido. Solía reírse de eso, diciendo, «Ah, a veces esconderse funciona, ¿verdad? Ya ni sé qué hacer con tanta gente, las multitudes siguen viniendo y yo sigo aquí». A lo largo de su carrera, Lorenzo de Monteclaro grabó más de 100 álbumes y cerca de 1000 canciones. Y eso sin contar las letras inéditas que guarda en un viejo cuaderno que aún lleva consigo, como si fueran oraciones de bolsillo. Y no eran discos reciclados ni refritos. Lorenzo grabó con todos y probó de todo, desde su inconfundible estilo norteño con sax hasta mariachi, banda sinaloense, duetos con sus hijos e incluso temas especiales para colecciones de aniversario de sellos discográficos clásicos. En todo sentido, fue una máquina de grabar. Una de sus obras más emblemáticas fue El ausente, un clásico de los años 70 que se convirtió en un himno para los migrantes que anhelaban su hogar.
Otro favorito del público, el chiquilín del pelo largo, sigue siendo infaltable en bodas y noches de karaoke, cantado con más corazón que afinación. Y el señor de las canas se volvió su autorretrato no oficial, encantando a generaciones enteras. En los años 80 lanzó Los mejores corridos de contrabando, que consolidó su lugar como uno de los grandes narradores del norte. Cada canción sonaba como una película corta, llena de drama, traición y tragedia, pero siempre impulsada por el ritmo y la verdad. Incluso décadas después, su voz sigue viva en el mundo digital. Sus canciones acumulan millones de reproducciones de fans que ni siquiera habían nacido cuando él ya lanzaba su 50º disco. Grupos como los Rieleros del Norte, los Invasores de Nuevo León y Conjunto Primavera han reconocido a Lorenzo como una de sus mayores influencias, el verdadero padre del norteño con sax. Nunca llevó una corona, pero todos sabían que en su género, Lorenzo de Monteclaro era el rey. Sin embargo, incluso los reyes pueden quebrarse por la pérdida. Fue en 2023, cuando su esposa, Rosa María Flores Rivera, la mujer que había sido su fuerza y compañera por más de 60 años, falleció. La noticia devastó a sus fanáticos. Mensajes, flores y poemas llegaron desde todo México y Estados Unidos. Lorenzo, quien siempre había mantenido su vida privada lejos de los reflectores, no dijo nada públicamente. Pero su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Durante semanas permaneció recluido en su rancho, cancelando todas sus presentaciones y rechazando entrevistas. Los rumores empezaron a circular, que se había retirado para siempre, que la depresión lo había consumido, que sus hijos le pedían buscar paz en un retiro espiritual. Nadie sabía con certeza qué ocurría detrás de esos muros silenciosos, pero todos sentían que su dolor era profundo. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo con un mensaje simple pero desgarrador. Mi compañera se me fue ayer, la que estuvo conmigo en los buenos y malos momentos, triunfos y fracasos. Gracias por todo. Rosa María no era solo su esposa, era el corazón de su camino. La mujer que caminó a su lado en cada gira, cada triunfo y cada canción que llevó su nombre a la leyenda. Desde los primeros años, cuando él cantaba en bailes donde le pagaban con comida o en palenques repletos donde la gente coreaba sus canciones, Rosa María siempre estuvo junto a Lorenzo. Ella se encargaba de los trajes, trataba con los músicos y mantenía el orden cuando amenazaba el caos. Era su ancla, su centro, su todo. Tras su partida, muchos creyeron que Lorenzo se retiraría definitivamente. Algunos incluso pensaron que su largo silencio era su despedida silenciosa, pero subestimaron la fuerza de la promesa que le había hecho y la voz que ella le dejó como legado. Él mismo confesó con voz suave: la siento conmigo todos los días. 67 años de matrimonio. No es fácil decir que ya no está, porque siento que siempre está aquí. Según su familia, Rosa le había escrito una carta antes de morir, pidiéndole que nunca dejara de cantar. Aunque su cuerpo ya no estuviera presente, seguiría escuchándolo, siempre en primera fila, aunque fuera en espíritu. Unos meses después, Lorenzo volvió a los escenarios, más delgado, más callado, pero con la misma fuerza de siempre. Cuando los reporteros le preguntaron cómo se sentía, simplemente respondió: la vida sigue y la música me sostiene. Eso bastó. Sus presentaciones adquirieron un tono distinto, más profundo, más nostálgico. Los fans lo notaron en cada canción, especialmente en El Señor de las Canas. La misma voz, pero ahora cargada de una tristeza que se sentía incluso a través del micrófono. Una vez admitió: la extraño, pero tengo que mantenerme fuerte. La vida sigue, y sí, se siente. El dolor no se esconde, se canta. Y si alguien entiende esa verdad, es Lorenzo, rodeado de sus hijos, especialmente Ricardo, quien lo animó a seguir de gira. Poco a poco encontró un nuevo propósito. Aunque ahora acepta menos presentaciones, comenzó a planear algo inesperado:
un proyecto de duetos con artistas jóvenes. Porque si algo le enseñó la pérdida, es que hay que dejar nuevas semillas antes de partir. Y justo cuando todos pensaban que Lorenzo de Monteclaro se había retirado definitivamente, el hombre de Durango sonrió y dijo: «Todavía queda Lorenzo para rato». A sus 85 años, Lorenzo de Monteclaro sigue siendo inseparable del micrófono, del escenario y del aplauso de su gente. A pesar de los achaques de la edad, el ícono del norteño con sax aún vive por la emoción de cantar. Pero su camino no ha estado exento de nuevos desafíos. En 2025, un problema inesperado volvió a poner su nombre en los titulares. No por un nuevo disco, sino por una disputa de visa. Había sido invitado a unirse a la gira de despedida de su colega y leyenda Chelo, una serie de conciertos en Estados Unidos que celebrarían el legado de ambos. El plan era grandioso: homenajes, colaboraciones y un cierre digno de película. Pero al procesar los documentos para su visa de trabajo, algo salió mal. Los rumores no tardaron en propagarse. Algunos decían que se trataba de un problema burocrático. Otros murmuraban sobre errores administrativos o incluso documentos antiguos que habían sido reactivados. Fuera cual fuera la causa, el resultado fue claro. Lorenzo no pudo viajar. Se vio obligado a cancelar presentaciones en ciudades importantes como Dandron, Phoenix y Salt City. Pronto aparecieron los titulares. Una leyenda vetada después de 60 años. Lorenzo de Monteclaro ya no puede presentarse en Estados Unidos. Los fans comenzaron a especular sin parar. Algunos temían que estuviera enfermo. Otros creían que había decidido retirarse en silencio. Pero Lorenzo no tardó en aclarar los rumores. Explicó que el problema era puramente administrativo. Estaba listo para regresar en cuanto se resolviera el asunto, incluso si eso significaba subir al escenario con bastón, tanque de oxígeno y un sombrero nuevo. Mientras tanto, se negó a quedarse quieto. De vuelta en México, comenzó a preparar una nueva gira con su característico sentido del humor, titulada Sí se puede Tour, programada para iniciar en septiembre, coincidiendo con las fiestas patrias. Los conciertos incluirán sus éxitos de siempre, un emotivo homenaje a su fallecida esposa Rosa María y colaboraciones con jóvenes talentos que mantienen viva la tradición del norteño con sax, entre ellos el sax de oro, Hermanos Villagrán, e incluso un corrido inédito grabado junto a su hijo Ricardo. Y por si la gira no fuera suficiente, Lorenzo también está preparando un nuevo álbum, un proyecto que lo une con la nueva generación de artistas de la música regional mexicana. El disco, tentativamente titulado Monteclaro Vive, busca combinar lo clásico con lo moderno, creando un puente entre la época dorada del norteño y los sonidos de hoy. Es más que un álbum, es un tributo a un hombre que, incluso en sus años mayores, se niega a detenerse. Sí, la montaña sigue cantando. Y aunque ya no se mueve por el escenario como antes, su voz sigue siendo poderosa, firme y pura, sin necesidad de autotune. Lorenzo de Monteclaro ha soportado de todo: el tiempo, la pérdida y hasta la burocracia. Pero mientras haya un saxofón que lo acompañe, seguirá cantándole a su pueblo. Y si esta historia te conmovió o te trajo recuerdos, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con esa tía que se sabe todos los corridos de memoria. Porque aquí, en las intrigas de Herberín, siempre hay espacio para una gran leyenda y para un poco de buena intriga. ¿Qué crees tú que fue lo más inspirador del camino de Lorenzo de Monteclaro? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides dar like, suscribirte y seguirnos para más historias sobre los íconos que marcaron nuestra música y nuestros corazones.